Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor ruso que ustedes me solicitaron en la casilla de los comentarios, como ya es costumbre en esta dinámica, en la cual ustedes me solicitan algún escritor famoso, destacado, para que yo recupere su información. Así que vamos a tener la vida de Anton Chekhov. De hecho, es un escritor ruso que había leído hacía bastante tiempo, pero nunca había indagado tan a profundidad en su vida. Así que descubrí un montón de datos curiosos. Resulta que él era médico, estaba muy solidarizado con los siervos que había en la Rusia zarista en ese momento, así que pues su vida les va a encantar porque entre otras cosas era un hombre con mucha empatía hacia las clases más desfavorecidas. También al final del en vivo, como ya es costumbre en este tipo de escritores que tienen obras cortitas, vamos a hacer la lectura de uno de sus cuentos. También me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios si alguna vez se han leído algún cuento de Anton Chekhov. Y también me gustaría saber si les gustaría la dinámica de estar leyendo cada cierto tiempo algunos cuentos de estos escritores que son relativamente breves y que se podría prestar para varios análisis. Bueno, también agradecerles por su suscripción, por su like, por compartir. Me apoya un montón cuando ustedes hacen eso porque YouTube recomienda mis videos en sus países de origen. También recordarles que si tienen que contratar mis servicios como tutora completamente personalizada, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar cualquier nivel. El nivel de 99.99 les da acceso a 5 horas de clases al mes, el nivel de 249 les da acceso a 10 y el nivel de 399 a 15. Así que si necesitan apoyo de una tutora que los ayude en la elaboración de una tesis de investigación, en la elaboración de una buena introducción para un ensayo, desarrollo con argumentos, conclusión, que invite a la reflexión y una buena lista de referencias, pueden contratar mis servicios como tutora personalizada. También si lo que quieren hacer es donar, enviar dinero a mi canal, lo pueden hacer uniéndose a los niveles de 2.49, 14.99 o 34.99. De hecho, Janet, del planeta de Abraham, Rodolfo, Noé, Miguel, Hipólito, Orlando, Arelis y Verónica son personas que envían su donativo todos los meses. Le agradezco mucho por la confianza que depositan en este canal y si alguien quiere donar, pues es muy sencillo. Solo se van al botón unirme y ahí YouTube le da todos los pasos. Es sencillo, rápido y seguro. Bueno, vamos a movernos entonces a la fotografía de Anton Chekhov. De hecho, decidí titular el ensayo Anton Chekhov, la medicina es mi esposa legal, la literatura mi amante, porque no sé si ustedes lo sabían que realmente, igual que Sir Arthur Conan Doyle, Anton Chekhov en realidad era médico. De hecho, quería siempre ser médico, ese era el sueño que él tenía en su vida, nunca pensó en convertirse en literato. Creo que fue una fama que le llegó, obviamente, por su indiscutible talento y también por necesidad económica, porque de hecho él quería complementar sus ingresos publicando algunos cuentos, porque él venía de una familia relativamente pobre o clase media. Entonces, su familia no tenía la holgura económica para costearle la carrera de medicina. Y entonces él se ayudaba publicando cuentos, le pagaban 3 rublos, entonces no era mucho, pero era algo. Sin embargo, muy pronto él despuntó como un escritor con mucha genialidad. Va a haber otro escritor que le va a enviar una carta y esta carta va a ser importante porque va a ser la primera persona que confió en su talento. Entonces vamos a ver qué es lo que les puedo dar en la introducción de este importantísimo escritor ruso que si ustedes no han leído pueden leer de manera rápida y fácil porque sus cuentos son cortitos. Es increíble que realmente Anton Chekhov nos transmite gran cantidad de emociones solamente en 3 painitas. Anton Chekhov fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso. Encuadrado en las corrientes literarias del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. Como dramaturgo, Chekhov se encontraba en el naturalismo, aunque contaba con ciertos toques de simbolismo. Sus piezas teatrales más conocidas son La Gaviota, Tío Vania, Las Tres Hermanas y El Jardín de los Cerezos. Al principio, Chekhov escribía simplemente por razones económicas, pero su ambición artística fue creciendo al introducir innovaciones que influyeron poderosamente en la evolución del relato corto en Rusia. Su originalidad consistía en el uso de la técnica del monólogo.
adoptada más tarde por James Joyce y por otros escritores del modernismo anglosajón, y por el rechazo de la finalidad moral presente en la estructura de las obras tradicionales. Chekhov además compaginó su carrera literaria con la medicina. En una de sus cartas escribió al respecto: "La medicina es mi esposa legal, la literatura solo mi amante". Chekhov posee la voz más natural de la ficción. Sus cuentos parecen esparcirse sobre la página sin arte, sin ninguna intención estética detrás de ellos, y así uno ve la vida a través de sus frases. ¿Qué les puedo contar de este famoso escritor ruso que influyó a otros escritores que hemos reseñado en este canal, como al mismo Borges, también a Quiroga? Fue un escritor realmente que ha permeado a otros escritores importantes que tenemos en Latinoamérica. Pues Chekhov nació en Taganrog, el puerto principal del mar de Azov. Su abuelo se llamaba Yegor Mikhailovich Chekhov y fue un antiguo y muy digno siervo que ahorró céntimo a céntimo la cantidad de 875 rublos, que era lo que necesitaba para comprar su libertad y la de sus 4 hijos en 1841, porque en el tiempo en que vivió Anton Chekhov, si ustedes recuerdan, lo decía el mismo León Tolstoy, existía la servidumbre, ¿no? La servidumbre eran los campesinos que de hecho araban la tierra, trabajaban, a los latifundistas, que eran las personas que tenían título nobiliario. Y en el tiempo que él vivió, este tema de la servidumbre era un cáncer en Rusia, que de hecho fue lo que detalló o detonó el asesinato del zar, porque los zares daban la tierra a los nobles e incluidos en la tierra iban los siervos, que eran una especie como de esclavos que tenían que trabajarle a estas personas y hacer lo que los nobles le pidieran. Entonces, Anton Chekhov venía de un linaje de servidumbre y por eso es que él era tan empático con esta clase tan marginada. Su padre se llamaba Pavel Chekhov, era director del coro de la parroquia y un devoto cristiano ortodoxo, aunque también era un hombre violento, un poco entregado al alcohol, y que impartió a sus 6 hijos, de los cuales Anton era el tercero, una disciplina férrea, que a veces adquiría rasgos un poco despóticos. El padre de Anton lo obligaba a asistir al coro, a trabajar en el negocio familiar porque era comerciante y a estudiar también simultáneamente. Este fue uno de los motivos por los que Chekhov siempre fue muy amante de la libertad y de la independencia, ya que su padre era un hombre muy autoritario. La madre de Chekhov, cuyo apellido de soltera era Morozova, era una gran cuentacuentos que entretenía a sus hijos con historias de sus viajes junto a su padre, que era un comerciante de telas, o sea, uno de los abuelos de Chekhov. Su papá comenzó a padecer varias estrecheces económicas en 1875. Su negocio quebró y entonces se vio forzado a huir a Moscú para evitar la cárcel. En ese tiempo había cárcel por deuda. Hasta que Chekhov no concluyó el bachillerato en 1879, no pudo reunirse con su familia. Comenzó entonces a estudiar medicina en la Universidad de Moscú, que era su sueño, y para ayudar en casa y ayudarse a sufragarse los estudios, Chekhov empezó a escribir relatos humorísticos cortos y elaborar caricaturas de la vida de Rusia bajo el seudónimo de Antocha Chechonte. No lo hizo realmente con ninguna pretensión literaria, ya que en realidad su sueño era convertirse en médico. Simplemente era una manera de generar algo de dinero extra. De hecho, Anton Chekhov no tenía demasiada veneración por el pueblo ruso o por las austeras ideas tolstoyanas, por eso escribió: "Algo me dice que hay más amor a la humanidad en la energía eléctrica y en la máquina de vapor que en la castidad y en la negativa a comer carne", en una clara alusión a León Tolstoy en ese momento. Recordemos que son contemporáneos, León Tolstoy, Chekhov, también Fyodor Dostoyevsky, un grupo de escritores que en su momento despuntaron con mucha fama. León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky más en la novela y Anton Chekhov más en el relato corto. De hecho, poco después, cuando él ya se convierte en literato, va a conocer al gran León Tolstoy, a quien pues no le van a dar mucho las críticas, ellos van a tener una discusión y se van al final a separar como amigos, pero sí se conocieron, se respetaron y tuvieron sus diferencias. Como siempre, el ego de los escritores es muy grande.
Originalmente, Anton Chekhov no pretendía aportar un mensaje nuevo o encantar a sus lectores con su estilo, pero esa manera de escribir fresca, libre de prejuicios, fue desarrollando un género que llegará a dominar como pocos, constituyéndose en uno de los referentes principales del relato corto junto con Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga y Leopoldo Alas. Carta a un vecino erudito fue su primer cuento y el último, La novia. Frente al humor y la brevedad de los primeros, los últimos son más largos, más tristes y más melancólicos, sobre todo porque en los últimos años de vida él va a morir a los 44 años de tuberculosis. Va a ser una enfermedad complicada porque en ese tiempo no había antibióticos, no había cura para la tuberculosis y va a sufrir mucho con excesos de tos. Y esta situación de la salud resquebrajada también se va a traducir un poco en su última hora, que es mucho más depresiva. Otra cosa que llama la atención en los relatos de Anton Chekhov es ese estilo con pocas palabras, donde hay economía de elementos. Esa economía de elementos, o sea, usar o contar algo en las mínimas palabras posibles, es conocida como la técnica del relato corto, como el arma de Chekhov. O sea, la gente decía que por eso él triunfaba tanto con esos relatos porque eran breves. Y hay un dicho que dice, si es breve es doblemente bueno. De hecho, pues él consideraba que hacer un relato corto, rápido de digerir, era esencial para crear una buena obra literaria. Chekhov se hizo médico tras mucho esfuerzo en 1884 y ejerció sucesivamente en varios pueblos, pero siguió escribiendo para diferentes semanarios. En 1885 comenzó a colaborar con una importante revista rusa con artículos más elaborados que los que había redactado hasta entonces. En diciembre de ese mismo año fue invitado a colaborar en uno de los periódicos más respetados de San Petersburgo, El Tiempo Nuevo. En 1886, Chekhov recibió una carta de otro escritor ruso que se llamaba Dmitri Gribonovich, el cual lo alentó a mejorar su prosa. Le dijo que él veía un gran potencial y lo animó a extender los relatos y desarrollar todavía más la psicología de sus personajes. Este evento pareciera no importante, pero sí lo fue vital, ya que por primera vez Chekhov consideró que tal vez la escritura no era algo meramente accesorio en su vida, sino que realmente podía ser una actividad que él tomara más en serio. Fue así que los relatos mejoraron estilísticamente y en poco tiempo Anton Chekhov se convirtió en un escritor de mucho renombre en Rusia. Ese mismo año publicó su primer libro de relatos, Cuentos de Melpomene. Al año siguiente estrenó su drama Ivanova y ganó el premio Pushkin, un premio muy importante en Rusia, gracias a la colección de relatos cortos Al anochecer. Su siguiente colección de cuentos, La Estepa, fue igualmente bien acogida. Fue así que poco a poco Chekhov se dedicó más a escribir que a ejercer la medicina, aunque justo es decir que fue un médico de prestigio y que muchas de sus experiencias como médico alentaron muchos de sus cuentos. De hecho, uno de los cuentos que traje para leer hoy nació precisamente en su experiencia como médico. En 1887, a causa de los primeros síntomas de la tuberculosis que acabaría con su vida, viajó a Ucrania. A su regreso se reestrenó en Moscú su obra La Gaviota. La obra había sido de hecho un fracaso un año antes en el Teatro Imperial de San Petersburgo y el resonante éxito que cosechó en ese momento, porque ya la había sacado la obra y no tuvo éxito, fue debido en gran medida a la Compañía del Teatro de Arte de Moscú, dirigida por el genial actor y director de escena Konstantin Stalinski. Este había decidido crear un método interpretativo radicalmente nuevo que rompía con el tono declamatorio del teatro anterior y establecía los nuevos principios del subtexto y la cuarta pared para expresar las tribulaciones interiores y los sentimientos de los personajes. Y esta nueva manera de presentar las obras de Chekhov fue exitosa porque entonces sí le dio fama como dramaturgo. Ya había publicado algunas obras de teatro, pero pues no le habían dado éxito. Aunque justo es decir que Anton Chekhov sobre todo triunfó en el relato corto, no tanto en la novela. Las obras de teatro se presentaban, tenían gente que las iba a ver, pero al día de hoy en realidad lo conocemos por su relato corto.
Además, escribió 3 obras más para esta compañía: Tío Vania, Las Tres Hermanas y El Jardín de los Cerezos, todas ellas grandes éxitos. Y durante sus ensayos conoció a una actriz en esta compañía llamada Olga Sniper, que será su esposa a partir de 1901. En el interín, sin embargo, y deshecho por el fallecimiento de su hermano Nikolai, había conseguido autorización para la experiencia más importante de toda su vida, que será el viaje en 1890 a las Catorgas de la isla de Sajalín, conocida como la isla del infierno. Se documentó muchísimo antes del viaje, ya que la isla se utilizaba para desterrar a miles de condenados. El viaje duró 82 días, ya que no existía el ferrocarril transiberiano y debía hacerse en coches de caballo, vapores y precarios carruajes. Sin embargo, él quería hacer este trabajo periodístico, ir a esta isla y ver cómo vivían las personas. Por desgracia, el viaje perjudicó considerablemente su salud, pero le proporcionó la certidumbre que necesitaba para afirmarse plenamente en sus convicciones. Muy pronto comprendió que en la isla se cometían toda clase de atropellos contra los presos. El libro que escribió sobre su experiencia en la isla del Penal es probablemente la obra que más trabajo le dio, porque tardó 5 años en publicarlo. La publicó en 1895 y era una obra de denuncia social. Fue básicamente un trabajo periodístico. No es una novela, sino que es una obra inspirada en los abusos que él vio en esta isla. Fuera de esta faceta como autor teatral, Chekhov continuó destacando como autor de relatos cortos, creando unos personajes atribulados por sus propios sentimientos que constituyen una de las más acertadas descripciones del abanico de personas de la Rusia zarista del siglo XIX. Entre ellos cabe destacar el relato Los campesinos de 1897, por su realista descripción de los personajes en la dura vida rural rusa, el inquietante La Sala número 6 de 1892 y el apasionado La Dama del Perrito, publicado en 1899, que surgió como contraposición a la novela de León Tolstoy, Ana Karenina, obra que Chekhov consideró demasiado centrada en el amor Ivana. Chekhov quería hacer, de hecho, una crítica social de la clase alta y para ello usó personajes y frases incisivas que hacían a sus lectores reflexionar sobre la sociedad en que vivían y que trató de hacer conciencia de lo duro que era la vida de los siervos en ese tiempo. Por ejemplo, su relato corto, Pequeña Cosa o Cobarde, que lo vamos a leer hoy, que me pone la piel chinita porque es un relato súper intenso, culmina con la frase que me encanta, que es la siguiente: qué fácil es derrotar al débil en este mundo. Y cuando se los lea, ustedes van a entender perfectamente por qué esta frase le da tan buen cierre al cuento. Con ello demostraba que solo las personas poderosas eran libres para controlar el destino de quienes dependían de ellos para sobrevivir, es decir, los siervos. Debido a que su propio abuelo había sido siervo, Anton se sentía especialmente conmovido por el sufrimiento de esta clase social y estaba decidido a sensibilizar a la clase alta. Al respecto de los personajes de Chekhov, León Torrens afirma: sus análisis psicológicos se reducen siempre al mismo tema. La desgracia de los seres humanos es consecuencia de su cobardía. Cada existencia está fundamentada en la intimidad, y si algunas veces conserva su secreto es signo de grandeza y heroísmo. Pero casi siempre esa intimidad es tan lastimosa y nimia que pretender mantenerla es signo de necedad. Este esquema analítico se puede aplicar a la gaviota, al jardín de los cerezos y a los héroes grises y opacos de muchas de sus narraciones. En 1891, Anton hizo su primer viaje a Europa en compañía de su editor Elekein Suvorin, y en 6 semanas visitaron Viena, Venecia, Bolonia, Florencia, Roma, Nápoles, Niza y París. Este fue el primer viaje importante que hizo en su vida. Ya en este momento él tenía fama, reconocimiento, ya estaba ganando mucho dinero y esto le permitió conocer Europa. En esta última ciudad, es decir, en París, rompió con Suvorin, con su editor, a causa de la postura de su periódico en el asunto de Dreyfus. Y en 1892 se compró un terreno y una casa en Melijovo, a 70 kilómetros al sur de Moscú, y se trasladó a ella con sus padres. En 1894 hizo un segundo viaje a Yalta y en 1895 tuvo su primer encuentro con León Tolstoy,
y también publicó su libro La isla de Sajalín. En 1896 construyó la primera de 3 escuelas en la zona de Melijovo, ya que era una persona pues muy amante de las clases marginadas, desposeídas, entonces siempre hacía obras de caridad. En 1897 recayó de la tuberculosis que contrajo cuando trabajaba de médico, o sea, él, obviamente como todo médico, en una pandemia está expuesta a enfermedades, él iba a ver a varios pacientes que tenían tuberculosis y así se contagió. Entonces en 1897 cayó gravemente enfermo con muchos excesos de tos con sangre, pero siguió trabajando y publicó Los Campesinos, que era una novela que ofrecía una cruda visión de la vida rural y que causó furor en Rusia. Pasó el invierno en Niza reponiéndose y se interesó por el caso Dreyfus. Luego en 1898 murió su padre. Por esa época, Anton comenzó a interesarse en realizar actividades altruistas e hizo varias recaudaciones de fondos para paliar la hambruna que había provocado la pérdida de las cosechas en Samara. Consiguió, con la ayuda de los maestros, clérigos y miembros de la Cruz Roja locales, suministrar más de 412.000 comidas a 3.000 niños de la región. O sea que él era un escritor muy cercano a los niños, a las personas pobres, o sea, le gustaba hacer este tipo de eventos de recaudación de fondos, repartir comida a las personas. A fin de recuperarse de la tuberculosis, Chejov vendió la casa de Melijovo en las cercanías de Moscú, que era una casa muy lujosa, y se compró otra en la balnearia ciudad de Yalta, en Crimea, lugar que tenía un invierno menos riguroso debido a su tuberculosis. Se movió como siempre en compañía de su familia, incluida su madre, que también tenía tuberculosis, una cocinera y sus 2 perros. De hecho, hay un cuento que le dedica a sus perritos. En este retiro lo visitó frecuentemente una de sus hermanas y el escritor Máximo Gorki, que vamos a tener muy pronto su vida en nuestro canal, con quien cultivó una gran amistad y a quien aconsejaba en su propio camino literario. Se hicieron muy amigos. A comienzos de 1899 abandonó a su editor y firmó un contrato con el editor alemán Adolf Marx para publicar sus obras completas por 75.000 rublos, cifra enorme para la época, aunque fue un negocio redondo para esta casa editorial. Asimismo, recaudó fondos para construir un sanatorio de tuberculosos y fue elegido miembro de la sección de letras de la Academia de la Ciencia el 17 de enero de 1900, aunque dimitirá 2 años más tarde. Por esa época conoció y visitó a León Tolstoy en un viaje que hizo con Máximo Gorki por el Cáucaso. Cuando Anton Chejov conoció a Tolstoy, este ya había creado ese famoso movimiento que se llamaban los tolstoyanos. Originalmente, Anton se convirtió en un discípulo de Tolstoy, aunque no era creyente, un aspecto pues no muy pequeño para un hombre como León Tolstoy, que ya tuvimos su vida y que sabemos que era un hombre que creía fervientemente en Dios. Sin embargo, la visión de ambos escritores era muy diferente. Tolstoy escribía más sobre la nobleza, sobre su creencia en Dios y promovía el vegetarianismo, mientras que Anton Chejov se sentía más movido por problemáticas sociales. De hecho, su trabajo como médico lo hacía estar en contacto directo con el dolor, con la muerte y con el sufrimiento de la clase media. Por tanto, aunque consideraba que la obra de León Tolstoy era buena, no se sentía especialmente movida por ella, porque recordemos que León Tolstoy era noble y retrataba la vida de los nobles, obviamente, cada cual escribe según su circunstancia. Esto obviamente, esta diferencia de ver la vida, de ver los temas que debe reflejar la literatura, produjo un quiebre entre ambos escritores. Se respetaron siempre, pero sus obras realmente siempre fueron diametralmente opuestas y al final Anton Chejov terminó abandonando el movimiento de León Tolstoy y creo que hizo bien porque él debía encontrar su propio camino. Además que Anton Chejov tenía luz propia, no tenía que brillar con la luz de Tolstoy. Posteriormente, Anton conoció a la actriz Olga Sniper. Ella había interpretado una de sus obras teatrales y él había quedado fascinado por su inteligencia, por su belleza, por su capacidad de interpretación. Por supuesto que la comenzó a cortejar tímidamente, mandándole hermosas cartas de una cursilería impresionante. De hecho, se pueden encontrar esas cartas traducidas al español. Y bueno, la comenzó a enamorar, ¿no? Por un lado, la gente le decía que ya era hora de que se casara, que cuidara más de su vida personal,
Pero por otro lado, él no quería convertirse en una carga para Olga, pues su tuberculosis estaba ya, se conocían los 40 años, ya tenía muchos años de tener la enfermedad, estaba bastante complicado. Por supuesto que Olga no se pudo resistir a su enorme talento, ¿no? Chekhov era en ese momento uno de los mejores dramaturgos y cuentistas de Rusia, así que iniciaron una relación amorosa que finalmente terminó en matrimonio. Se casaron el 25 de mayo de 1901 y en 1902 él concluyó su penúltimo relato, El obispo, en cuyo enfermo protagonista, el obispo Piotr, es fácil reconocer al propio escritor. Fueron años muy difíciles porque la tuberculosis se le comenzó a complicar. Había contraído la enfermedad en 1880 después de haber atendido a varios pacientes enfermos por tuberculosis. Su condición de salud lo obligaba a pasar largas temporadas en Francia, posteriormente en Crimea, ya que el clima templado de estas zonas era preferible a los duros inviernos rusos. Tenía constantes ataques de tos que lo obligaban a guardar reposo durante varios días. Se le hacía muy difícil escribir en estos momentos de debilidad, pero aún así lo hacía, sentado en su cama. En mayo de 1904, el médico que lo atendía le aconsejó que se trasladara al spa alemán de Badenberg en la Selva Negra y Olga tuvo que abandonar una gira teatral para ir a cuidarlo, ya estaba muy grave. Desde allí escribió cartas a su hermana María Chejova, en las que se podía apreciar que Chekhov estaba un poquito más animado, aunque obviamente él ya se sentía cercano a la muerte. En ellas describía las comidas que le servían y los alrededores y aseguraba que se estaba recuperando. En la última carta que llegó a redactar se quejaba del modo de vestir de las mujeres alemanas. A pesar de esta aparente mejoría, en la madrugada del 15 de julio de 1904 tuvo un severo ataque de tos que no pudo ser controlado y pocas horas después falleció al lado de su esposa Olga. Su cuerpo fue trasladado a Moscú en un vagón de tren refrigerado que se usaba para transportar ostras, hecho que disgustó mucho a Máximo Gorki, aunque fue un tema de practicidad, o sea, de conservar el cuerpo hasta la cámara mortuoria. Está enterrado junto a su padre en el cementerio Novodovich en Moscú. Si bien Chekhov ya era conocido en Rusia antes de su muerte, no se hizo internacionalmente conocido y aclamado hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando las traducciones de Constant Garnett al inglés ayudaron a popularizar su obra. Las mismas se hicieron tremendamente famosas en Inglaterra en la década de 1920 y se convirtieron en todo un clásico de la escena británica. En los Estados Unidos, autores como Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller utilizaron las técnicas del relato corto de Chekhov para escribir algunas de sus obras más importantes. Para el escritor uruguayo, que probablemente tengamos su vida pronto, Eduardo Galeano, Chekhov escribió diciendo nada y lo dijo todo. Me encantó esa frase. Bueno, vamos a hacer nuestra conclusión y ahora vamos a leer algunos de sus relatos. Traje 3, vamos a ver si nos da tiempo leer los 3. A manera de conclusión, puedo decirles que Anton Chekhov fue un escritor ruso de gran sensibilidad artística que se dedicó a denunciar los abusos que se cometían contra los siervos durante la Rusia zarista. Su abuelo había sido siervo y tras años de trabajo y esfuerzo había logrado comprar su libertad y la de toda su familia. Esa fue la razón por la que Anton Chekhov no nació siendo siervo. Esto marcó la vida y la obra de Anton, ya que se dedicó a denunciar los terribles maltratos que se cometían contra estos, los cuales eran prácticamente esclavos de sus amos. Inicialmente el sueño de Anton fue convertirse en médico, pero como su familia era muy pobre, decidió escribir y publicar algunos relatos para ganar algo de dinero extra y ayudarse a costear su carrera como médico. Para sorpresa suya, sus relatos se hicieron muy populares y poco a poco, mientras ejercía su labor de médico, comenzó a compaginar su vida con su faceta como literato. Junto a la redacción de relatos cortos, compaginó la elaboración de varias obras teatrales que transformaron radicalmente la forma de expresión actoral en este género. Sus últimos años fueron muy complicados porque contrajo tuberculosis, por lo que escribir cada vez se le hizo más y más difícil. Sin embargo, hoy Anton Chekhov es uno de los escritores rusos más influyentes en el género del relato corto y ha influido a escritores tan famosos como Cortázar, Borges y Quiroga.
Entonces, ahora nos vamos a mover a sus relatos cortos, que lo bueno de este tipo de autores, que como tiene relatos cortitos, yo traje 3, vamos a ver si me da tiempo de leer los 3. Este se llama La tristeza. Dice así: la capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, extiende su capa fina y blanda sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero Jonah está todo blanco, como un aparecido, sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que una luz de nieve que le cayese encima lo sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tiesura de palo de sus patas, aún mirando de cerca parece un caballo de dulce, de los que se compran a los chiquillos por un copec. Háyase sumido en sus reflexiones, un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad como Jonah y su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Jonah y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a las calles antes de almorzar, pero Jonah no ha ganado nada. Las sombras se han adensado, la luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante, el ruido aumenta. «Cochero», oye de pronto Jonah, «llévame a Vivornochkaya». Jonah se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve ve a un militar con impermeable. «¿Oyes, a Chivorskavaya? ¿Estás dormido?» Jonah le da un latigazo al caballo, que se sacude la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arre al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y sin apresurarse se pone en marcha. «Ten cuidado», grita otro cochero invisible con cólera. «Nos vas a atropellar, imbécil, a la derecha». «Vaya un cochero», dice el militar, «a la derecha». Siguen oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Jonah gruñe amenazador. Jonah, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado y mira alrededor como si acabara de despertar de un profundo sueño. «Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti», dice en tono irónico el militar. «Todos procuran fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo, una verdadera conspiración». Jonah vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo, pero sus labios están como paralizados y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta: «¿Qué hay?». Jonah hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada: «Ya ve usted, señor, he perdido a mi hijo, murió la semana pasada». «¿De veras? ¿Y de qué murió?». Jonah, alentado por esta pregunta, se vuelve aún más hacia el cliente y dice: «No lo sé. De una de tantas enfermedades. Ha estado 3 meses en el hospital y a la postre Dios me lo ha querido». A la derecha, óyese de nuevo gritar furiosamente: «Parece que estás ciego, imbécil». «A ver», dice el militar, «ve un poco más a prisa. A este paso no llegaremos nunca. Dale algún latigazo al caballo». Jonah estira de nuevo el cuello como un cisne, se levanta un poco y de un modo torpe, pesado, agita el látigo. Se vuelve repetidas veces hacia su cliente, deseoso de seguir la conversación, pero el otro ha cerrado los ojos y no parece dispuesto a escucharlo. Por fin llegan a Vivornochkaya. El cochero se detiene ante la casa indicada, el cliente se apea. Jonah vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera, sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo, la nieve cubre su cuerpo y envuelve en un blanco cendal caballo y trineo. 1 hora, 2, nadie, ni un cliente. Mas he aquí que Jonah torna a estremecerse. Ve detenerse ante él a 3 jóvenes.
2 son altos, delgados, el tercero bajo y jorobado. Cochero, llévanos al puesto de policía, 20 copec por los 3. Jonah coge las riendas, se endereza. 20 copec es demasiado poco, pero no obstante acepta. Lo que a él le importa es tener clientes. Los 3 jóvenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo. Como solo hay 2 asientos, discuten largamente cuál de los 3 ha de ir de pie. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado. Bueno, en marcha, le grita el jorobado a Jonah, colocándose a su espalda. ¿Qué gorro llevas, muchacho? Me apuesto cualquier cosa a que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo. El señor está de buen humor, dice Jonah con risa forzada. Mi gorro. Bueno, arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más a prisa, te administraré unos cuantos sopapos. Me duele la cabeza, dice uno de los jóvenes. Ayer yo y Vasca nos bebimos en casa de Kubausok 4 botellas de caña. Eso no es verdad, responde el otro. Eres un embustero, amigo, y sabes que nadie te cree. Palabra de honor, oh tu honor, no daría yo por él ni un céntimo. Jonah, deseoso de entablar conversación, vuelve la cabeza y enseñando los dientes, ríe atipladamente. Jijiji, qué buen humor. Vamos, vejestorio, gritó enojado el chepudo. ¿Quieres ir más a prisa o no? Dale de firme a tu caballo perezoso. ¡Qué diablo! Jonah agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo está contento, no está solo. Le riñen, lo insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Jonah se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice: y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada. Todos nos hemos de morir, qué fuerte, ¿no? Todos nos hemos de morir, contesta el chepudo. Pero ¿quieres ir más deprisa? Esto es insoportable, prefiero ir a pie. Si quieres que vaya más a prisa, dale un sopapo, le aconseja a uno de sus camaradas. Oye viejo, ¿estás enfermo? Grita el chepudo. Te la vas a ganar si esto continúa. Y hablando así, le da un puñetazo en la espalda. Jijiji, ríe sin ganas, Jonah. Dios los conserve el buen humor, señores. Cochero, ¿eres casado? Pregunta uno de los clientes. Yo, jijiji. ¿Qué señores más alegres? No, no tengo a nadie. Solo me espera la sepultura. Mi hijo ha muerto, pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado y en lugar de cargar conmigo, ha cargado con mi hijo. Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en este momento el jorobado, lanzando un suspiro de satisfacción, exclama: por fin hemos llegado. Jonah recibe los 20 copec convenidos y los clientes se apean. Los sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal. Torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa la multitud que pasa por la calle, como buscando entre los miles de transeúntes a alguien que quiere escucharle. Pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza a cada momento es más intensa, enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho, inundaría el mundo entero. Jonah ve a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. ¿Qué hora es?, le pregunta melifluo. Van a dar las 10, contesta el otro. Aléjese un poco, no debe usted permanecer delante de la puerta. Pobre hombre, o sea, nadie sentía empatía porque había perdido a su hijo, estaba tratando de hablar con alguien, qué horror. Jonah avanza un poco, se encorva de nuevo y se sume en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora, se siente muy mal y decide retirarse. Se yergue, agita el látigo. No puedo más, murmura, hay que irse a acostar. El caballo, como si hubiera entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después, Jonah está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación donde acostados en el suelo o en bancos duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable, suenan ronquidos. Jonah se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizás por eso, piensa, se siente tan desgraciado.
En un rincón, un joven cochero se incorpora. Se rasca el seno y la cabeza y busca algo con la mirada. ¿Quieres beber?, le pregunta a Jonah. Sí. Aquí tienes agua. El hombre está tratando de generar empatía en los demás. Aquí tiene agua. He perdido a mi hijo. ¿Lo sabías? La semana pasada en el hospital. ¡Qué desgracia! Pero sus palabras no han producido efecto alguno. El cochero no le ha hecho caso, se ha vuelto a acostar, se ha tapado la cabeza con la colcha y momentos después se le oye roncar. Jonah exhala un suspiro, experimenta una necesidad imperiosa, irresistible, de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña, de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar. ¿Qué no daría él por encontrar a alguien que se prestase a escucharlo, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndolo? Lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de la aldea. A las mujeres, aunque sean tontas, les gusta eso, y basta decirles 2 palabras para que viertan torrentes de lágrimas. Jonah decide ir a ver a su caballo, se viste y sale a la cuadra. El caballo inmóvil come heno. ¿Comes?, le dice Jonah, dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena, hay que contentarse con el heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya trabajar, mi hijo me hubiera reemplazado. Era un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente, ha muerto. Tras una corta pausa, Jonah continúa. Sí, amigo, ha muerto, ¿comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente, sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Qué buen cuento. Y qué triste, ¿no? Porque lo que intenta demostrar evidentemente Anton Chekhov es esa falta de sensibilidad de parte de las personas a las cuales el cochero le intenta contar que ha perdido un hijo. Vean cómo la gente reacciona. Así todo el mundo muere. Así que desgracia, pero nada más. O sea, nadie quiere escucharlo. Y a veces lo único que quiere como ser humano uno es ser escuchado. También traje este otro cuento que se llama Poquita Cosa, que es súper corto pero súper potente. Miren la historia. De hecho, contextualícense ustedes que Anton Chekhov está criticando los abusos que sufren los siervos por parte de sus amos. Les doy este dato para que puedan comprender mejor el cuento. Entonces, dice así. Hace unos días invité a Yulia Yasilivska, la institutriz de mis hijos, a que pasara a mi despacho. Teníamos que ajustar cuentas. Siéntese, Yulia, le dije. Arreglemos nuestras cuentas. A usted seguramente le hará falta el dinero, pero es usted tan ceremoniosa que no lo pedirá por sí misma. Veamos, nos habíamos puesto de acuerdo en 30 rublos por mes. En 40. No, en 30. Lo tengo apuntado. Siempre le he pagado a las institutrices 30 rublos. Veamos, ha estado usted con nosotros 2 meses. 2 meses y 5 días. 2 meses redondos. Lo tengo apuntado. Le corresponden, por lo tanto, 60 rublos, pero hay que descontarle 9 domingos, pues los domingos usted no le ha dado clase a Colia, solo ha paseado más 3 días de fiesta. A Yulia se le encendió el rostro y se puso a tironear el volante de su vestido, pero no dijo ni una palabra. 3 días de fiesta, por consiguiente descontamos 12 rublos. Durante 4 días Colia estuvo enfermo y no tuvo clases. Usted se las dio solo a Varia. Hubo 3 días que usted anduvo con dolor de muela y mi esposa le permitió descansar después de la comida. Vean ustedes los abusos, ¿no? 12 y 7 suman 19. Al descontarlos queda un saldo de
41 rublos, ¿no es cierto? El ojo izquierdo de Julia enrojeció y lo vi empañado de humedad. Se está llorando. Su mentón se estremeció. Rompió a toser nerviosamente. Se sonó la nariz, pero ni palabra. Y continuó el hombre. O sea, obviamente la está engañando, la está estafando, la está robando. En víspera de Año Nuevo, usted rompió una taza de té con platito. Descontamos entonces 2 rublos. Claro que la taza vale más, es una reliquia de familia, pero que Dios la perdone. Hemos perdido tanto ya. Además, debido a su falta de atención, Colia se subió a un árbol y se desgarró la chaquetita. Por tanto, le descontaremos 10 más. También por su descuido. La camarera le robó a Varia los botines. Usted es quien debe vigilarlo todo. Usted recibió un sueldo, así que le descontamos 5 más. El 10 de enero usted además tomó prestado 10 rublos. No, no los tomé, musitó Julia. Pero si lo tengo apuntado. Bueno, sea así, está bien. A 41 le restamos 27. Nos quedamos con un saldo de 14. Sus 2 ojos se llenaron de lágrimas. Obviamente ella es una sierva, ¿no? Y el amo, el señor, le está robando, ¿no? Le está abusando. Sobre la naricita larga, bonita, aparecieron gotas de sudor. Pobre muchacha. Solo una vez tomé, dijo con voz trémula. Le pedí prestado a su esposa 3 rublos. Nunca más lo volví a hacer. ¿Qué me dice? Y yo que no los tenía anotados. A 14 le restamos 3 y nos queda un saldo de 11. He aquí su dinero, muchacha. 3, 1 y 1, sírvase. Y le tendí 11 rublos. Ella los cogió con los dedos temblorosos y se los metió en el bolsillo. Merci, murmuró. Yo pegué un salto y me eché a caminar por el cuarto. No podía contener mi indignación. ¿Por qué me das las gracias?, le pregunté. Señor, por el dinero. Pero si la he desplumado, demonios, la he saltado, la he robado, ¿por qué me dice merci? En otros sitios, señor, ni siquiera me daban eso. ¿No le daban? Pues no es extraño. Yo he bromeado con usted, le he dado una cruel lección, le daré esos 80 rublos enteros. Ahí están preparados en un sobre para usted. Pero es que se puede ser tan tímida. ¿Por qué no protesta usted? ¿Por qué calla? ¿Es que se puede vivir en este mundo sin mostrar los dientes? ¿Es que se puede ser tan poquita cosa? Ella sonrió débilmente y en su rostro leí, sí se puede. Este cuento, por cierto, que lo vi convertido en tráiler en YouTube, está muy bueno, se lo súper recomiendo, ¿no? Y el último de los cuentos que traje es la obra de arte. Dice así. Sacha Irmanovich, hijo único, estos nombres, perdón, ruso. Sacha Irmanovich, hijo único, entró con mustio semblante en la consulta del doctor Cockelbox. Debajo del brazo llevaba un paquete envuelto en el número 223 de las noticias de la bolsa. Hola, jovencito, ¿qué tal nos encontramos? ¿Qué se cuenta de bueno?, le preguntó afectuosamente el médico. Sacha empezó a parpadear y llevándose la mano al corazón, dijo con voz temblorosa y agitada. Mi madre, Iván Nikolaevich, me rogó que lo saludara en su nombre y le diera las gracias. Yo soy su único hijo y usted me salvó la vida. Me curó de una enfermedad peligrosa y ninguno de los dos sabemos cómo agradecérselo. Está bien, joven, lo interrumpió el médico, derritiéndose de satisfacción. Solo hice lo que cualquiera hubiese hecho en mi lugar, claro, porque es médico. Pero el muchacho le está muy agradecido. Soy el único hijo de mi madre. Somos gente pobre y naturalmente no podemos pagarle el trabajo que se ha tomado, pero por eso mismo estamos muy avergonzados y le rogamos encarecidamente se digne aceptar en señal de nuestro agradecimiento esto que es un objeto muy valioso de bronce antiguo, una verdadera obra de arte muy rara. ¿Para qué se ha molestado, hombre? No hacía falta, dijo el médico, frunciendo el ceño. Recordemos que Anton Chekhov era médico, así que esto fue lo que de verdad a él le pasó. No, por favor, no lo rechace, prosiguió murmurando Sacha, mientras desenvolvía el paquete. Si lo hace, usted nos ofenderá a mi madre y a mí. Es un objeto muy hermoso, de bronce antiguo. Pertenecía a mi difunto padre y lo guardábamos como un recuerdo, como una reliquia.
Mi padre se dedicaba a comprar objetos de bronce antiguo para venderlos a los aficionados. Ahora mi madre y yo seguiremos ocupándonos en lo mismo. Sacha acabó de desenvolver el paquete y colocó triunfalmente sobre la mesa el objeto en cuestión. Era un candelabro, no muy grande, pero efectivamente de bronce antiguo y de admirable labor artística. Un pedestal sostenía un grupo de figuras femeninas ataviadas como Eva y en tales posturas que me encuentro incapaz de describirlas, tanto por falta de valor como del necesario temperamento. Las figuritas sonreían con coquetería y todo en ellas atestiguaba claramente que, a no ser por la obligación que tenían de sostener una palmatoria, de buena gana habrían saltado del pedestal y organizado una juerga de tal categoría que solo pensar en ella avergonzaría al lector. No, eran obviamente mujeres desnudas en posiciones, ya entendemos, ¿verdad?, sexualizadas. El médico contemplaba el regalo con aire algo preocupado, rascándose la oreja, ¿no?, como diciendo, ay, ay, ay. Por fin emitió un sonido inarticulado, sonándose con gesto inseguro. Sí, es un objeto realmente hermoso, consiguió murmurar, pero verá usted, no es del todo correcto. Esto no es precisamente un escote. Bueno, Dios sabe lo que es. ¿Pero qué? ¿Lo considera usted de ese modo? Porque ni el mismo diablo podía haber inventado nada peor. Colocar encima de mi mesa este objeto sería echar a perder la respetabilidad de mi casa. ¿Qué manera tan rara tiene usted de considerar el arte, doctor?, exclamó Sacha, ofendido. Pero mírelo usted bien, se trata de una verdadera obra de arte. Hay en ella tal belleza y gracia que eleva nuestra alma y hace acudir lágrimas a nuestros ojos. Fíjese qué movimiento, qué ligereza, cuánta expresión. Lo comprendo muy bien, querido, lo interrumpió el médico, pero debe darse cuenta de que soy padre de familia. Me estoy imaginando al médico y como ahora sido esa cultura. Mis hijitos andan de un lado para otro y vienen señoras a verme, señoras decentes. Claro, mirándolo desde el punto de vista del vulgo, dijo Sacha, este objeto de tanto valor artístico resulta completamente distinto, pero usted, doctor, se halla tan por encima de la masa. Además, Fernando risa, además, si lo rehúsa, nos apenará profundamente. Usted me salvó la vida y lo único que siento es no tener la pareja de este candelabro. Y el médico tratando de zafarse, no sé si a ustedes les ha pasado eso, que alguien les quiere regalar algo y ustedes no quieren esa cosa y el médico está tratando de no ser descortés, ¿no? Gracias, buen muchacho, le estoy muy agradecido. Salude a su madre, pero hágase cargo, palabra de honor, que por aquí andan mis niños y vienen señoras. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Déjelo, de todos modos, no lograré hacerle comprender mi situación, pues, ni modo. No hay más que hablar, dijo Sacha muy alegre. El candelabro se pondrá aquí, al lado de este jarrón. La lástima es que no tengo la pareja, sí, una verdadera pena. Bueno, adiós. Pongamos atención que es un candelabro de Eva, porque al final del cuento esto va a ser importante. Cuando se fue Sacha, el médico permaneció un buen rato rascándose la nuca con aire pensativo. Ay, 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 es indiscutible que se trata de un objeto de arte, decía para sí, y sería una pena tirarlo. Sin embargo, me es imposible tenerlo en casa. Vaya problema. ¿A quién podría regalárselo o qué favor podría pagar con él? Después de muchas cavilaciones, recordó a su buen amigo el abogado Uffop, con quien se sentía en deuda por un asunto que le arregló. Perfectamente, decidió el médico. Como es un gran amigo que no aceptará dinero y será necesario hacerle un regalo, voy a llevarle este condenado candelabro. Precisamente es soltero y algo calavera. Y sin esperar más, se vistió rápidamente, cogió el candelabro y se fue a ver Uffop, a quien encontró casualmente en casa. Hola amigo, exclamó al entrar, vine para darte las gracias por las molestias que te tomaste conmigo y como no quieres aceptar mi dinero, al menos acepta este objeto. Sí, querido amigo, se trata de un objeto valiosísimo. Al ver el candelabro, el abogado prorrumpió en exclamaciones de entusiasmo. Vaya, un objeto, exclamó el abogado, echándose a reír. Ni el mismo demonio sería capaz de inventar algo mejor. Es estupendo, magnífico. ¿Dónde encontraste esta preciosidad? Después de exteriorizar así su entusiasmo, echó una mirada temerosa a la puerta y dijo, solo que, hermano, por favor, guarda tu regalo. No lo quiero.
¿Pero por qué?, inquirió el médico asustado, tratando de deshacerse del regalo. Pues porque a mi casa suele venir mi madre, también mis clientes, incluso delante de la criada resultará un poco molesto. Ni hablar. No te atreverás a hacerme este desaire, exclamó gesticulando el galiano. Esto sería muy feo por tu parte. Además, tratándose de una obra de arte, y fíjate qué movimiento, cuánta expresión. No digas más o me enfado. Si al menos llevasen unas hojitas. Pero el médico no lo dejó continuar y empezó a hablar con gran vehemencia, gesticulando. Finalmente pudo irse contento a su casa por haberte deshecho del regalo. En cuanto se marchó el doctor, el abogado se quedó contemplando el candelabro. Le dio vueltas y más vueltas, palpándolo por todos lados, e igual que su anterior dueño, estuvo cavilando sobre la cuestión. ¿Qué iba a hacer con aquel regalo? Es una obra magnífica, pensaba. Sería una lástima tirarla, pero tampoco es posible guardarla. Lo mejor será regalarlo a alguien. ¿Y si lo llevara esta noche al cómico Echaquín? A ese sinvergüenza le gustan objetos de esta clase y además hoy tiene un festival benéfico. Y dicho y hecho, por la noche envolvió el candelabro en un papel y lo envió al cómico Echaquín. El camerino del artista estuvo lleno toda la noche. A cada momento entraban hombres a contemplar el regalo. Allí solo se oía un rumor, mezcla de exclamaciones y de risas, algo así como un relinchar. Cuando alguna de las artistas se acercaba a la puerta y preguntaba si podía entrar, enseguida se oía la voz ronca del cómico que gritaba: «No, chica, no, estoy sin vestir». Después de aquel espectáculo, el cómico, alzando sus brazos y gesticulando, decía todo preocupado: «Bueno, ¿y dónde meteré yo esta porquería de candelabro? Tengo un piso particular, pero es imposible llevarlo allí. Vienen a verme artistas, y esto no es una fotografía que se puede esconder en el cajón de la mesa». «Puede venderlo, señor», le aconsejó su peluquero, consolándolo. «No muy lejos de aquí vive una vieja, ¡ay Dios!, que compra antigüedades. Pregunte por la Smirnova, todo el mundo la conoce». El cómico siguió este consejo. 2 días más tarde, cuando el médico estaba sentado en su gabinete, con la cabeza entre las manos y pensando en los ácidos biliares, se abrió la puerta de repente y entró en la habitación Sacha. Sonreía resplandeciente de felicidad. Llevaba en las manos algo envuelto en un papel periódico. «Doctor», exclamó todo sofocado, «figúrese qué alegría. He tenido una suerte enorme para usted. Hemos encontrado la pareja del candelabro. Mi madre está tan contenta. Usted me salvó la vida». Y Sacha, cuya voz temblaba de la emoción, colocó delante del médico el candelabro. El médico abrió la boca, intentó decir algo, pero no pudo. Su lengua estaba paralizada. ¡Qué buen relato! Bueno, y les dejo también en el link de la descripción otro cuento que no lo voy a leer porque es muy largo, se llama Enemigos, también de Anton Chekhov, que les súper recomiendo. Bueno, espero que les haya gustado el en vivo de hoy. Vamos a estar leyendo algunos cuentos cortitos de estos autores que tienen la característica de la brevedad y esto nos permite incorporar más fácilmente sus cuentos a los en vivo. Déjame saber en la casilla de los comentarios si te has leído alguna vez algún cuento de Anton Chekhov. ¿Cuál ha sido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas también de la vida de este importante escritor ruso? Si conoces cualquier curiosidad, también déjamelo saber en la casilla de los comentarios. Suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video en todas tus redes sociales. Les mando un beso y nos seguimos viendo. Bye bye.